queridos amigos de Covivencia, un programa más con ustedes, acompañado de los doctores, doctor Anse, la doctora Sara González y el doctor Pablo Peñarán. Hoy vamos a hablar sobre la acupuntura. Doctor Anse, ¿qué es y para qué sirve la acupuntura? La acupuntura se entiende como parte de las ciencias antiguas, sobre todo de la medicina china, que trata de una forma de aliviar y curar ciertos problemas relacionados con la salud a través de puntos estratégicos en el cuerpo en los cuales se introducen unas agujas muy finas que estimulan la producción de la energía por canales de energía, pero también se puede considerar parte de la acupuntura cuando simplemente se utiliza la presión de los dedos, que ahora le han dado otro nombre, que es digitopuntura. Pero la acupuntura en sí, la esencia misma, es la introducción de agujas muy finas en puntos determinados. Y dicen, yo ahí me hago una pregunta, una duda de que tienen más de 3.000 años, y yo digo, esas agujitas tan finas, hace 3.000 años difícilmente las podrían haber hecho, ¿no? O sea que me imagino que al principio la acupuntura era lo que he dicho hace un momento, la digitopuntura, porque ahora las agujas que se utilizan son de un diámetro, si podríamos decir diámetro, de poquito más grueso que un cabello, que prácticamente es indolora cuando se introduce. Entonces esas agujas me imagino que no tienen más de 200, 300 años, ¿no? Ahora, obviamente, con el avance de la ciencia y de la tecnología se ha llegado a mejorar de tal manera que a través de esas agujas se pueden hacer que el cuerpo reciba energía eléctrica, energía calórica, pero de por sí el hecho de insertar una aguja en el cuerpo ya despierta en el cuerpo el sistema nervioso al sentir que una aguja ha ingresado, obviamente que reacciona y hace que aumente la energía en esa zona y en otras zonas alejadas del cuerpo, en otras zonas alejadas de donde se ha introducido la aguja. Doctora Sara, ¿para qué tipo de afecciones o patologías se utiliza la acupuntura? Bueno, como dice el doctor, estas agujas se insertan en ciertos puntos de energía. Lo que hace es liberar el estrés o la presión que se siente en el músculo, y se utiliza más para dolores, ¿no? Para dolores de espalda, para dolores de oído incluso, o para la migraña. Al momento en el que se van insertando las agujitas, muchas personas cuentan, ¿no?, que se siente tal estado de relajación que llegan a dormirse en estas sesiones de acupuntura. Entonces, no es solo el acto de la acupuntura, ¿no?, es también el espacio en el que les realizan esta práctica. Les ponen incienso, una música relajante y todo eso, y nosotros sabemos que el estrés produce diferentes afecciones, ¿no? Entonces también se utiliza para regular ciertas hormonas, porque el estrés sabemos que hace que se suba el cortisol. Entonces, con la ayuda de la acupuntura y la relajación que produce esta, se pueden como que corregir ciertos valores de hormonas. Pero son, claro, sesiones continuas, no es que con una sesión se van a curar y ya, ¿no? Es coadyuvante igual para el tratamiento de algunas lesiones, ¿no? Lesiones musculares, etc. Doctor Pablo, ¿qué tanto ayuda la acupuntura en el sistema nervioso? Bueno, recordamos que el sistema nervioso es el encargado de la transmisión de sensaciones dolorosas, también sensaciones obviamente placenteras. O sea, el sistema nervioso es el cableado interno que tenemos, y justamente las personas que acuden para que se puedan hacer este tipo de tratamientos son las personas que, por lo general, que tienen molestias como dolores articulares o dolores musculares, justamente porque está vinculado al sistema nervioso. Pero como dijo el doctor Anse al principio, esta ciencia, se puede decir, porque es todo un conocimiento muy antiguo, profundo, diría yo, porque no solamente los que realmente realizan esta acupuntura
creo que tienen ese conocimiento, por lo menos la intencionalidad de unificar lo que es el cuerpo, el alma y también el espíritu, porque dentro de la medicina tradicional china se maneja en conjunto mucho esto también del espíritu y la meditación. Entonces, justamente para tomando en cuenta todo el aspecto integral de una persona, no solamente, como decía también Sarita, que hay que aplicar las agujitas y ya dejarlos, ¿no? Sino que tiene mucho que ver también con el tema de una relajación emocional, espiritual también se puede decir. Por eso digo que las personas que realizan tienen que tener un conocimiento mucho más profundo en la realización. Pero de hecho que al ser una, digamos, ciencia milenaria, sí, obviamente hay mucha gente que tiene mucho respaldo para decir que tiene beneficios en el sistema nervioso, tanto central y periférico, por eso es que se realiza este tipo de tratamiento. Y cada vez más con el avance de la ciencia, las mejorías ambientales, los descubrimientos y los pasos que se puedan dar en adelante, se está haciendo una aplicación con resultados benéficos. Tal vez algo que quiera complementar, doctor Anse. Ya en el tema que acaba de abordar el doctor, que tiene que ver con algo holístico, donde entra la parte espiritual inclusive, por esa razón muchas personas consideran, no digo que todos, pero sobre todo dentro del campo de la medicina, que muchos médicos consideran que es simplemente un efecto placebo. Para que la gente entienda un poco lo que es un efecto placebo, es lo que una persona se sugestiona, una persona siente mejorías increíbles cuando cree y está convencida de que le están aplicando una medicación buena, no solamente en el tema de la acupuntura, sino en muchas otras medicinas, incluso en la medicina alopática, donde algunos médicos a sus pacientes, cuando ya han tomado mucha medicación y siguen quejándose y siguen sintiendo, por decir, dolores, y les dan píldoras que no tienen nada, o sea, píldoras que están llenas, vamos a decir, de almidón, de harina, de lo que fuera. Y la persona está tomando esas píldoras y empieza a sentirse mejor y se empieza a sanar. Ese es el efecto placebo, que también se utiliza cuando se hacen investigaciones de nuevos medicamentos. Entonces se toma un número de personas, de voluntarios, a unos se les da el medicamento nuevo que han investigado, una nueva molécula, por así decirlo, y a otro grupo de personas se les da placebo. Y después se hacen las comparaciones, ¿no? Esto se llama estudios de doble ciego, etcétera, etcétera. Entonces, los médicos, vamos a decir, incrédulos con el tema de la... No es que yo critique, porque están en todos sus derechos, son los que saben, los médicos han estudiado anatomía, fisiología, etcétera, etcétera, neurología y demás. Para ellos, no todos, para tal vez un 50%, dicen que ese es el efecto placebo. Pero no, porque está demostrado que lo que dijo antes, no sé si era Sarita o Pablo, de que les están aplicando las agujas y la persona ya se relaja de tal manera que se duerme o se le quita el dolor. No es en una sesión, ¿no? Lo mínimo que dicen los médicos, porque tienen que ser médicos. Hay gente que hace acupuntura, no son médicos, que en 3 meses que van y pasan cursos por internet o leen en revistas o en libros de que aplicando en tal lugar tal aguja con mucho cuidado y con destreza, gente obviamente que tiene que conocer algo, enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, realizan la acupuntura, pero si no son médicos no hay confianza. O sea, si hay gente que está interesada en tratarse por medio de la acupuntura, lo primero que tiene que ver es que si la persona que le está haciendo el tratamiento es un médico cirujano especializado y que hace un posgrado posteriormente de por lo menos 1 año más, porque la acupuntura no es una cosa tan sencilla. Yo ahora que he estado viendo, nunca le había prestado mucha atención, aunque sabía que sí, incluso alguna vez he asistido a una sesión de otra persona, no conmigo, y el diagnóstico que hizo el médico, era un médico chino que se fue, pero era médico, ¿no? Le di un diagnóstico a la persona simplemente haciéndole preguntas mientras le iba poniendo las agujas. Y al final, cuando terminó la sesión, le digo, usted tiene que ir a un neurólogo porque usted tiene un problema serio en sus riñones.
Y pasado el tiempo, efectivamente, esta persona presentó problemas en los riñones. Entonces, desde aquella vez yo me convencí de que no es charlatanería, no es efecto placebo, no es algo para no tomar en cuenta. Sí se debe tomar en cuenta por otra razón, que es la de los efectos colaterales que tienen los medicamentos, ¿no? Si una persona toma un buen analgésico, que ahora hay variedad infinita, que calme el dolor en 15, 20 minutos o media hora, pero que esa persona tiene dolores que son crónicos, la persona va a seguir tomando la tableta. Si esa persona, en vez de tomar la tableta, acude a un centro médico donde practican la acupuntura y se siente bien, yo digo, después de 10 años, ¿cuál de las dos personas se va a sentir en mejor estado de salud? ¿La que se ha sometido a la acupuntura o la que ha tomado durante 10 años analgésicos? Indudablemente, la que ha tomado analgésicos va a sentir lo grave que son los efectos colaterales. Puede afectar al hígado, los riñones, el estómago, los intestinos. Todo el cuerpo, ¿no? Se altera el sistema hormonal, etcétera, etcétera. La persona que ha sido sometida a la acupuntura no va a tener ningún efecto colateral. Muchos dirán, pero yo quiero el alivio rápido, yo quiero que me calme este dolor y la acupuntura no me va a calmar inmediatamente. En la primera sesión tal vez no sienta gran alivio, en la segunda un poco y después obviamente se habla de que los tratamientos no deberían ser menos de un mes y si es posible pasar un día y cada sesión como mínimo media hora. Doctora Sara, ¿se puede mejorar la circulación sanguínea con estas prácticas? Sí, de hecho es uno de los usos que se le da, ¿no? No solo ese, no solo con respecto a la circulación sanguínea, también se utiliza para el aumento de la producción de colágeno, ¿no? Y también se lo pone en la cara, igual con el aumento de la producción de colágeno y el aumento de la circulación en la cara, hace que se aparente una cara más joven, ¿no? Entonces también se utiliza para eso, para las personas que tienen varices, igual que se le forma la varice porque no hay una buena circulación sanguínea, ¿no? Entonces se les hace el tratamiento con la acupuntura y va mejorando. No voy a decir que se cura, ¿no? Pero sí mejora. Doctor Pablo, ¿qué enfermedades se trata con la acupuntura? Bueno, ya un poquito habíamos mencionado el tema de las patologías o enfermedades que se pueden tratar. Principalmente las que están relacionadas, vinculadas al síntoma principal, que es el dolor, ¿no? Dolor muscular, dolor articular. Ya hablando de enfermedades, está la fibromialgia, por ejemplo, que está muy en boga, vamos a decir, hay mucha cantidad de pacientes que vienen con el diagnóstico de fibromialgia, justamente, que significa dolor en articulaciones y músculos, ¿no? Entonces, generalmente los síntomas asociados a un tratamiento con acupuntura vienen vinculados al dolor, pero también leyendo un poquito más, profundizando un poquito más al respecto, recomiendan los que realizan este procedimiento que no es necesario padecer una enfermedad o ni siquiera tener dolor para realizarse algún tipo de programar las sesiones, ¿no?, de acupuntura, porque justamente lo que hace es ayudar a relajar el sistema nervioso, relajar los músculos, incluso tratar de prevenir algún tipo de molestias que puedan venir a futuro. Entonces, si bien tiene algunas enfermedades, yo diría es más sintomatología del dolor, pueden haber también con nombre y apellido las enfermedades, pero más está vinculado al dolor. Pero eso no quiere decir que las personas que no sientan dolor, que solamente quieren hacer como una relajación o que se sientan estresadas sin que tengan dolor, por ejemplo, puedan hacerse también este procedimiento de la acupuntura. Doctor Ans, algunas personas sienten curiosidad por la acupuntura, pero también pueden ser asépticas. ¿Eso supone un problema para estas prácticas? El creer o no creer es fundamental, ¿no? Porque el que no cree, de hecho, seguramente no lo va a probar, no va a ir a hacerse sesiones porque, no cree, son escépticos. Y el que cree le ayuda mucho, porque incluso, si bien el efecto puede tener algo de efecto placebo,
pero vamos a decir que sea un 10%, 20%. El otro 80% es real, ¿no? Es real porque si no, no hubiera perdurado este tipo de ciencia o de tradición miles de años. Entonces, y además que en la China es de uso corriente y común. Pablo decía que se utiliza mucho en temas de dolor y es verdad, debe ser la patología en la que más se utiliza, ¿no? Vamos a decir, en personas que tienen dolores de cabeza que son de diferentes tipos, ¿no? Por decir, una persona que tiene migrañas y que les repite, a veces viene en las mujeres con el ciclo menstrual, a otros le vienen porque están súper estresados y demás. O sea que además de ser bueno para tratar todas las mialgias, o sea, todos los dolores del cuerpo, también es muy bueno para esto que acabo de decir, que es el estrés, la ansiedad y en algunos casos incluso la depresión. En los tratamientos de depresión casi siempre han sido un fracaso con la medicina alopática, pero las personas han empezado a tomar un antidepresivo, no les da resultados, empiezan a desesperar, sienten morirse, entonces cambian la medicación, finalmente los internan, los hacen dormir 24 o 48 horas, despiertan relativamente bien, pero la depresión no los abandona. Algunos médicos que practican esta ciencia, o sea, la acupuntura, dicen que con la acupuntura pueden sacar a la gente de ese estado de depresión que realmente es desesperante, ¿no? Por lo tanto, el uso de la acupuntura tiene que ver mucho también con que la persona apoye, con que la persona ponga de su parte, porque los mismos médicos, sean chinos o no, pero sobre todo la medicina china habla mucho de los cambios de hábitos de vida, que es lo que también se habla en la medicina alopática, sobre todo en el naturismo, ¿no? El tomar sol por la vitamina D, el hacer ejercicio, el tener una vida sana, el tratar de estar siempre relacionado con gente que tiene un buen estado de ánimo, el tener buenas relaciones familiares, etcétera, etcétera. Muchas cosas que ayudan a que la persona tenga buena salud, no solamente es el hecho de que le apliquen estas agujas. Ahora hay en algunas ramas, digamos, que son anexas a la medicina, como sea la fisioterapia y sobre todo en la kinesiología, esta gente han aprendido de alguna manera el poner las agujas, y aparte del tratamiento que ellos hacen, les ponen agujas a las personas, y eso sí para mí ya vendría a ser un efecto placebo, porque ellos no tienen ese conocimiento de los canales de energía, que eso tiene que ser muy bien estudiado. Por eso yo digo, tiene que ser médico, porque el médico ha estudiado anatomía y sabe por dónde pasan los paquetes nerviosos, vamos a decir, después los vasos sanguíneos, porque cuando un médico experto aplica las agujas no hay hematomas, por decirlo. En cambio hay personas que hacen la acupuntura y la persona que ha sido sometida a esa acupuntura de pronto aparece con hematomas en su cuerpo, quiere decir que han pinchado vasos sanguíneos un poco más gruesos, porque un vaso capilar que es superficial y una agujita que es casi del mismo grosor no va a producir un sangrado, o si produce un sangrado va a ser tan leve que no se va a notar en la piel. Entonces, la persona primero que se somete a eso tiene que ir con la confianza y creyendo de que eso le ha de hacer bien, porque si una persona dice no me va a hacer nada, ya está condicionando, ¿no? Se está autoprogramando de que está yendo por complacer a un amigo, a un familiar, o a alguien que le aconsejó. No, tiene que ver mucho la parte de la psicología, tiene que ver mucho el querer y el creer. Entonces sí vamos a ver resultados combinando con todo lo anterior, la alimentación, etcétera, de que la persona va a mejorar su calidad de vida cuando realmente cree en eso, cambia sus hábitos malos. Digamos, si una persona fuma, hay tratamientos de acupuntura que dicen que ayuda a dejar de fumar, pero si la persona no pone de su parte y una vez que termina su sesión de acupuntura enciende su cigarro en el pasillo, entonces no vamos a ver muy buenos resultados. Doctora Sara y doctor Pablo, ¿existe algún riesgo asociado a esta práctica?
Bueno, en realidad sí, por el uso de las agujas, ¿no? Se tiene que ir siempre a un lugar de confianza. Las agujas igual son especiales. Eh, Habían agujas que son hechas de oro, puede ser, hay otras de plata, otras que son aleaciones metálicas, ¿no? Pero asegurarse siempre que estén esterilizadas, ¿no? Eso solo lo podemos saber si sabemos que estamos yendo a un lugar de confianza. Y bueno, más que eso, no creo que haya alguna otra contraindicación. Sí, como decía el doctor, o sea, todo depende también de que sea alguien, o sea, algún profesional y alguien que tenga también experiencia, porque al causar, o sea, lo que se está haciendo es la inserción de agujas, está atravesando la barrera de la piel, la epidermis, y obviamente pueden haber esos riesgos que dijo el doctor, ¿no? De hematomas, o tocar alguna zona que no se debería hacer. Por eso es que depende mucho si es importante el tema de la asepsia para evitar posibles infecciones, pero mayor aún es muy importante que sea una persona que realmente tenga el conocimiento y también considero que tenga experiencia, porque depende también de eso, posiblemente ya el profesional va a ver de cuerpo a cuerpo, seguramente analiza, toca, siente y sabe dónde poner, porque son puntos estratégicos específicos, no es poner donde sea. Y obviamente de un buen trabajo los riesgos son mínimos, casi nulos. Doctor Anse, el tema de la acupuntura llega a ser un tratamiento. ¿Qué tiempo más o menos dura este? Bueno, hace un momento dije ya, ¿no? Que, bueno, me estaba refiriendo a temas del sistema nervioso, de la depresión, del estrés, que es un mes. Pero sin embargo hay gente que le va tan bien, que se relaja, que es gente que tiene tendencia a la depresión y demás, que puede estar un año, puede estar todo el tiempo, porque no tiene contraindicación. Lo bueno, una de las cosas buenas que actualmente se está observando es que ya prácticamente ese tema del que han hablado, de que cuando hablamos la semana anterior del piercing, de los tatuajes y demás, que tienen que estar estériles, ambiente estéril, la persona que realiza, incluso la persona que se somete tiene que estar su piel estéril, porque al introducir esas, vamos a decir, esas piezas metálicas que son muy gruesas, pueden introducir dentro de nuestro cuerpo, atravesar esa barrera que tenemos de defensa, que es la piel, introducir infecciones que pueden ser muy serias. En el caso de la acupuntura, ya el tema, digamos, de las agujas, podríamos descartar de que haya infección, porque como ahora hay fábricas que hacen esas agujas, las hacen por millones. En la China hay una fábrica, o deben haber varias, me imagino, que ahora toda persona tiene su jueguito de agujas, y aún más que eso, son desechables. O sea, se usan para una sola vez. Entonces, el tema de que por medio de la aguja puede haber una infección se podría descartar, pero la piel puede tener infección. La persona que está aplicando también, el ambiente donde se está realizando también. Entonces, la persona que va a someterse a la acupuntura tiene que comprarse su jueguito de ovarios, porque resulta súper barato, que en cada sesión pueden tirar las 10 agujas, que normalmente son 10 agujas. No se aconseja utilizar más de 10 pinchazos, vamos a decir, ¿no? En algunos casos es una sola aguja. Digamos, hay una zona en la cabeza donde se aplica para no fallar, dicen, de la punta de una oreja a la otra oreja y de la nariz a la nuca. Y donde se juntan, donde se hace la cruz, ese es el centro. Y ahí se pone una sola aguja. La verdad que no sé para qué es. Una de las cosas que me llamó la atención es que uno de los médicos acupunturistas, cuando preguntaste para qué afecciones sirve, él dijo que la acupuntura no tiene límite, que es para toda afección que pueda tener una persona. A eso le hicieron una pregunta de que alguien que preguntó por medio del internet de que tenía artrosis, y digo, pero por supuesto que sirve para la artrosis. A mí me entró cierta duda, porque la artrosis en sí no es una enfermedad, la artrosis es un desgaste.
La artrosis es un desgaste mecánico del cartílago que recubre la articulación, que amortigua, digamos, el roce entre dos huesos, vamos a decir la rodilla, ¿no? El fémur con la tibia. Hay un cartílago ahí y cuando ese cartílago se va desgastando, no existe acupuntura que regenere el cartílago. ¿Puede calmar el dolor? Sí, porque uno de los principales efectos de la acupuntura es calmar el dolor, pero nunca va a curar la artrosis. Lastimosamente, para la artrosis no hay cura. ¿Por qué les digo esto? Porque se está usando corticoides que se le pone a una persona cada cierto tiempo. Esa persona va a ir empeorando hasta que va a terminar con cirugía, o va a terminar con muletas, o va a terminar en silla de ruedas, ¿no? Utilizan otras cosas, ácido hialurónico, por ejemplo, intraarticular y tablet, pero no da resultado, menos va a dar la acupuntura, solamente calmar el dolor y desinflamar. Entonces no es para todo, de que puede servir para múltiples afecciones del organismo, pero no se puede considerar que sea, digamos, una solución para todos los problemas de salud. Y para las personas que sufren de queloides, ¿les afecta en algo en las prácticas de la acupuntura? No se ha detectado jamás que por un pinchazo de una de esas agujitas se produzca un queloide. En la anterior reunión, una de las preguntas era esa, ¿no? Con las agujas o qué sé yo, con lo que perforan para poner ciertos aparatos para ampliar, digamos, el oído del lóbulo de la oreja y poner adornos ahí, que no me acuerdo ni siquiera el nombre de los expansores. Expansores, gracias por la corrección. O los mismos piercing, o incluso los mismos tatuajes. Sí, se puede dar casos, y se han dado casos y se ven, tal vez hasta un 10% de las personas que se someten a esto puede degenerar en un queloide. Y después el queloide es terrible porque empieza a crecer y no hay una terapia efectiva a no ser la cirugía plástica. Pero después de la cirugía plástica, como también es una cirugía donde también se hace una herida y tiene que ser suturada, si no se aplican radiación, la misma radiación que se aplica para el cáncer, va a crecer el queloide igual, ¿no? Entonces, las personas que van a ser sometidas a este tipo de terapia de acupuntura no tienen que tener temor, porque según todo lo que yo he estado siguiendo en internet de médicos que trabajan en eso, y además de reportes de la China, donde son millones de personas que son sometidas a acupuntura, en ningún caso se ha detectado un queloide, así que no hay que tener temor de eso. Doctores, ¿alguna recomendación para una persona que se quiera someter a estas prácticas de la acupuntura? Simplemente aconsejarles a los que creen que lo hagan, porque yo tengo poca experiencia. Como les dije, he estado en una sesión con una persona, acompañando a una persona, un poco por curiosidad, y me llamó la atención que el médico pudo hacer un buen diagnóstico, ¿no? Estos médicos, porque deben ser, ¿no? Yo estaba viendo de un médico, no sé si era mexicano o colombiano, creo que colombiano, sí, y que empezó a hablar de esto, pero con mucho conocimiento. O sea, él dijo: yo he hecho medicina en tal universidad, y después sacar un doctorado en acupuntura en un instituto manejado por médicos chinos, y es por eso que yo me permito sugerirles tales cosas, ¿no? Porque este hombre conocía perfectamente el cuerpo humano, conocía de las enfermedades. Por eso el único consejo que yo les puedo dar es de que investiguen, averigüen y estén seguros de que la persona que les va a realizar esta terapia sea un médico, porque si no es un médico es mejor no hacer experimentos con nuestro cuerpo. Sí, bueno, también que tomen en cuenta, ¿no?, que esta práctica es como coadyuvante para algunas terapias, no es la cura, ¿no? Eso sí. Eso tengan en cuenta, porque van a ir a una sesión, 2 sesiones, puede que no mejoren, ¿no? Puede que se les vaya un poco el dolor, así, pero tengan en cuenta que no pueden dejar otros tratamientos que están siguiendo. Sí, y que sea una persona realmente que sabe, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención este tema por
porque yo no tengo cero experiencia al respecto, pero lo veo muy interesante de lejos, digamos, porque lo relaciono mucho a que esta es parte de la medicina tradicional china, y los asiáticos, en la cultura oriental en realidad, aparte de su medicina, de la medicina convencional, decimos, también tienen la medicina tradicional por miles de años, y está muy vinculada también a su forma de vida, y son seres humanos como nosotros que viven, digamos, 70, 80 años, pero como parecen atletas, o sea, la incidencia de algunas enfermedades son bajas en relación a este lado occidental, y parte de esta medicina tradicional china es la acupuntura, que ha sido manejada, como dice el doctor, tal vez en esa cultura ya es de lo más normal, ¿no? Ya seguramente ellos tienen mucha más experiencia y lo asocian mucho también al tema espiritual. Bien, muchas gracias por brindarnos información. Gracias, doctor Anse, doctora Sara González, doctor Pablo Peñaranda, por brindarnos información sobre el tema de la acupuntura, ¿no? Nos veremos en otro episodio con otro tema en Ecovivencia.